Buenos días. Les saludo a toda mi audiencia, estén donde estén en el mundo, pues los hispanoparlantes obviamente que me puedan comprender. Y hoy es el día 23, aún es 23 de enero. Transmito desde México y esta es la sesión número 3. Ayer eh, fue la sesión número 2 y quiero recapitular un poquito, un pequeñito resumen a donde llegamos ayer para partir de ahí. Hemos hablado, estamos en este momento, he querido comenzar este espacio con el fundamento temático de pensamiento y pensar y su correlación. Su correlación inmediata, la que lleva al pensamiento, sin la cual pensamiento y pensar no podría existir. Lo hago así porque ustedes van a darse cuenta cada vez cuando vayamos profundizando en otros aspectos del ser humano, porque dije que esto es un espacio del ser humano. El ser humano es algo muy vasto, es mucho más que pensar y memorizar, que es a lo que se dedica la humanidad. Entonces, habíamos dicho que pensamiento surge de una cadena que es experiencia, de experiencia se adquiere conocimiento, de conocimiento el cerebro almacena el conocimiento y lo captura, por decir, lo almacena y se transforma en una memoria. El cerebro tiene capacidad de memoria, como todos sabemos. De la memoria se genera el pensar. O sea, sin memoria, sin conocimiento, no pensaríamos. Obviamente sin cerebro tampoco. El cerebro es el órgano físico del organismo que hace posible que este proceso surja. Ya hemos dicho que es un proceso material. La humanidad tiende a darle una connotación especial, o se le da categoría de elevado, más elevado, menos elevado, pensamientos elevados, pensamientos menos elevados, eh, pensamientos más desarrollados, pensamientos menos desarrollados. Pero en realidad no es así. Pensamiento es pensamiento. Y
El pensamiento es un proceso, como digo, material. De hecho, para que las células cerebrales almacenen el conocimiento, que son datos, conocimientos son datos. Se requiere, o sea, interviene química también, porque el cerebro es un órgano, al ser un órgano físico, fisiológico, es un órgano concreto que se puede tocar, se puede pesar, etcétera. Obviamente que significa que si tiene la capacidad de almacenar pensamiento, significa que el pensamiento es materia. Bueno, esto ya lo iremos profundizando, ¿eh? Ahora nada más quiero que entendamos la base. Ahora, pensamiento tiene muchas implicaciones. Y pensar, habíamos dicho que el elemento básico, fundamental en el proceso de la cadenita de experiencia, conocimiento, memoria, almacén, o sea, memoria, almacenamiento, del conocimiento, y de ahí surge el pensamiento. Gracias al almacén surge el pensamiento, y a partir de ahí el ser humano a través del cerebro lo transforma, por decir, en pensamientos. Y ahí surgen muchas cuestiones psicológicas también, que ya iremos abordando. Pero todo este proceso es tiempo. La experiencia, el conocimiento, es tiempo. ¿Y qué es el pasado? Por eso dijimos, pensamiento siempre es el pasado. Pensamiento siempre es el pasado. Y con el cúmulo del pasado, el pensamiento, al ser un movimiento, porque es un proceso, por eso digo que es un proceso material. Pensamiento es un proceso material. Quiere decir, proceso, ya la palabra lo dice, es un proceso en tiempo. Entonces, ese proceso, después preguntarán, bueno, es el pasado, ¿y qué pasa con el futuro y el presente? Bueno, el pasado, que es el pensar, el ser humano piensa, o sea, que es el pasado, se nutre, por decir, de la memoria. Y habíamos dicho que la memoria la memoria posibilita como reflejo una parte, un fragmento. Siempre es una parte. Y eso se transforma en un pensamiento
es el pasado, y ese pensamiento pasa por el presente y se proyecta al futuro. Pero claro, esto hay que entenderlo bien. El presente siempre presente, siempre es presente. No es inevadible, o sea, es indestructible. El presente es el presente. La pregunta es, ¿el ser humano pensante puede vivir el presente cuando piensa, siendo pensamiento el pasado? Se los dejo de pregunta, de tarea. No lo respondan, no lo respondan. Es una pregunta muy importante. Ya lo abordaremos. Y de ahí se proyecta haciendo escala, por decir. Es el pasado. O sea, irrefutable. Siempre cualquier pensamiento es el pasado. O sea, no existe un pensamiento que no sea del pasado. Aunque el ser humano se cree que cuando piensa es generado por él mismo, por sí mismo, y que se generó en el presente. Ese error es un error de percepción. Después lo abordaremos también por qué hay ese error, que genera mucha distorsión. Pero en esa escala del pasado al presente se proyecta el pensamiento siempre al futuro. Porque es un movimiento. Y es muy interesante, el pensamiento es fluctuante y el pensamiento se transforma y se multiplica, se modifica, se multiplica y se modifica. Entonces, llega un pensamiento y ese mismo pensamiento es muy inestable, se va a modificar. Y de repente, ese pensamiento X después se modifica. Y ya es otro. Y ese otro pensamiento es contradictorio con el primer pensamiento. Entonces, el pensador, o sea, el ser humano pensante, ya había dicho que el ser humano piensa todo el día, pero no se da cuenta, no se percata de ello. Es inevitable, son varias cosas que son inevitables. La contradicción. Porque la naturaleza del pensamiento la naturaleza del pensamiento es contradicción. El pensamiento, ya dijimos que es tiempo. No es que opera en tiempo, porque si decimos pensamiento opera en tiempo, significaría que son dos cosas, pensamiento y tiempo. El ser humano, cuando piensa, todo lo divide. Yo, tú. Nosotros, ellos. Hombre, mujer. Lo divide. Pero lo divide, obviamente, que un hombre y una mujer son dos cosas con variantes, ¿no? Pero es que lo divide a nivel psicológico. Este tema todavía no lo abordo, el tema psicológico. Ahí está el punto clave del ser humano. O sea, la problemática ahí surge. Pero vamos con cuidado, vamos lentos. Entonces, el pensador, o sea, yo como digo pensador,
para que entiendan, para que me entiendan, es, miren, las palabras, en la sesión 2 les dije que las palabras no son lo que la palabra describe. Es solo una aproximación. La palabra es una abstracción. Y con esa abstracción pensamos. Pensamos. O sea, el pensamiento tiene también la emoción. Emoción y palabras y tiempo. Esto va junto, pero va tan rápido que el ser humano, que no está plenamente atento, porque no estamos acostumbrados a vivir con atención en observación de lo que ocurre. El ser humano vive en piloto automático mientras piensa, aunque no se dé cuenta. El ser humano pensando está automatizado. Entonces, el pensamiento tiene la connotación de que es tiempo, no que opera en tiempo. Porque ahí estamos dividiendo y no existe la división. Pensamiento es tiempo. ¿Esto qué implica? Que cuando pensamos, o sea, el pensador inevitablemente es tiempo. También. O sea, no podemos pensar sin ser tiempo. Y yo digo ser tiempo. Porque si dijimos estar en tiempo, o sea, si yo digo el pensador está en tiempo, estamos otra vez dividiendo. Porque entonces tenemos al pensador y el tiempo. El tiempo es algo, es una idea. El pensante a todo lo transforma en una idea. Entonces, nos hacemos una idea de lo que es tiempo. Y el pensador opera en tiempo. O sea, se divide. El pensador se divide de todo. Entonces, el pensador divide algo que no es división. El pensador es tiempo. Entonces, pensamiento tiene muchas características. Voy a abordar algunas hoy, no todas, porque vamos poco a poco. Ya hemos dicho, es irrefutablemente fragmentado. O sea, siempre es una parte. Lo que pensamos nunca es el todo. Nunca. No puede serlo. ¿Por qué? Pues por lo que expliqué, que el pensamiento emerge de conocimiento y conocimiento es también fragmentado, es una parte. Habíamos dicho ayer que el conocimiento se acumula a través de los tiempos y de los siglos. O sea, lo que los físicos hablaban hace 1000 años, ahora le han añadido, en estos 1000 años le han añadido un montón de cosas. Correcto o incorrecto, ¿eh? Porque no debemos de asumir que todo lo que se acumula, porque eso es lo que nos hacen ver en la educación, que todo lo que se ha acumulado, lo que se ha acumulado a través de los tiempos y ha llegado hasta el día de hoy,
es perfecto, es correcto. O sea, el conocimiento útil o el conocimiento inútil o el conocimiento conflictuado o el conocimiento contradictorio o el conocimiento que genera violencia, el conocimiento que genera confusión, el conocimiento que genera distorsión, todo esto lo genera el conocimiento. ¿En dónde lo genera? En el pensador. O sea, la confusión empieza, o sea, nace cuando se piensa el pensamiento. O sea, el ser humano lo piensa. Entonces, todas estas características que acabo de mencionar, conflictuados y problemáticos, son parte del ser humano porque piensa. Y además se cree lo que piensa. Y además de eso, memoriza y trata de memorizar conocimiento. Eso es el sistema escolar y universitario. Hay que memorizar. Hay que leerse libros, recordar lo que dice el libro, el libro es de un autor. Y hay que todo, cualquier materia, física, matemática, música, hay que memorizar. Y eso se llama aprender. Pero el verdadero aprendizaje no es memorizar. Bueno, entonces, habíamos dicho, las características de pensamiento son innumerables. Entonces, habíamos dicho, pensamiento no... yo sé que estoy repitiendo mucho, pero no se preocupen, si no repito nada, se les va a ir, se les vuela como el viento que pasa. Esto hay que... De hecho, no quiero que, como les dije, esto no es un ejercicio verbal escolar, de que aquí habla uno y los otros escuchan. Y lo tratan de memorizar o dicen, no me interesa nada, esto es basura. O el otro dice, no, es fenomenal. O sea, ninguno de los dos extremos es lo adecuado. Yo estoy describiendo lo que es el ser humano. Entonces, yo antes dije que el ser humano ha perdido la sensibilización para percibir lo que yo estoy describiendo. Casi nadie percibe nada de esto. El ser humano no se da cuenta. El ser humano piensa, no sabe que es el pasado, no sabe que es contradictorio, no sabe que pensar es tiempo. Y no sabe qué implica tiempo, que eso ya lo vamos a abordar. O sea, entonces, por eso repito. El pensamiento entonces, vamos otra vez, es tiempo, en este caso el pasado, que luego se proyecta al futuro en su movimiento. Es fragmentado, siempre es una parte del todo, es una parte, es un fragmento. También podemos decir es un residuo. Luego, al no ser el presente, o sea, un pensamiento nunca puede ser el presente porque es el pasado. Entonces, si es el pasado, no puede ser el presente. O sea, el presente siempre es algo... Miren, a ver si con esto... El presente es algo irrepetible siempre. Por lo tanto, del presente no se puede hablar.
Solo se habla del pasado. Y en realidad todo lo que hacemos es, nos apoyamos en el pasado y lo reflejamos al futuro. Y decimos que estamos en el presente, pero eso es una idea. Decimos. O sea, cuando decimos yo estoy en el presente, es un pensamiento, pero no es un hecho, no es una actualidad, es una idea, es un concepto. Está lleno de conceptos en este mundo. Y los conceptos son teoría, no es actualidad. Entonces yo lo que quiero es que entendamos que tenemos que ir sensibilizarnos para percibir los hechos y despedirnos de las ideas, de los conceptos, de las opiniones. Bueno, entonces, el pensamiento es fragmentado y también es imitativo, imita. Imita y compara. ¿No se han dado cuenta que en la sociedad todo es comparación? En la escuela ya comienza. Él es mejor que el otro. Él es peor. Él tiene que mejorar. Su hermana es mejor que él. Todo es... O sea, a ver, vamos en detalle, porque esto tiene implicaciones. Imitación surge de comparación. Primero comparamos. Después, lo que queremos o lo que nos inducen a que tenemos que querer, lo tratamos de lograr. Todos son pensamientos, todo nace del pensamiento. Ahora, cuando nosotros comparamos, ¿qué genera? Cualquier comparación entre uno y otro genera un conflicto. ¿Dónde está el conflicto? Está en el que compara. O sea, si yo me comparo con el vecino, tengo un conflicto yo. Porque estoy midiendo. Me estoy yo midiendo. Estoy tratando de medir lo que veo del vecino. Esto es un proceso de pensamiento que nace que surge de los antiguos griegos. Que todo era medir, medir, medir. Y a través de la medición era aparentemente superarse. Pero, ¿qué ocurre? Cuando algo no nos gusta, o sea, si alguien dice, a mí no me gustan mis ojos, están muy chicos, yo quiero ojos más grandes, tiene un conflicto. Pero bueno, para empezar, esto es un pensamiento, es una idea. Entonces,
a lo mejor hará algo para que sus ojos se vean más grandes, con pinturas, o las mujeres, ¿no? Y así, en todo es así. Hay cosas que a uno no le gusta de uno, que no se pueden cambiar. Pero hay otras que uno cree que se pueden cambiar. Por ejemplo, yo soy, no me gustan las matemáticas, por ejemplo. No soy apto, no me gustan las matemáticas, no le entiendo. Y entonces, a lo mejor alguien me dice que tengo que mejorar las matemáticas. Y yo me lo creo. Y entro en un conflicto de que me obligo a ser mejor en las matemáticas. Esto es un concepto de pensamientos. ¿Qué es mejor? ¿Y por qué? ¿Por qué hay que ser? ¿Por qué tengo yo, si a mí no me gusta la matemática, por qué tengo que forzarme a mejorar en matemáticas? ¿Para sacar mejores calificaciones en la escuela? ¿Eso es una razón? Y ahí, si se fijan, esto es una de las pruebas como el pensamiento siempre es en tiempo. Porque aquí estamos proyectándonos al futuro. Porque el ser mejor de lo que soy ahora es el futuro, es mañana. Yo soy lo que soy. Pero no me gusta lo que soy, entonces me proyecto a un mañana. Pero el mañana no existe. Porque cuando llegue el mañana, estaré yo igual que hoy. ¿Entienden cuál es la trampa del tiempo? Pues esto es un tiempo inventado. Esto, bueno, voy a mencionarlo una vez para que ya se entienda. Esto es tiempo, por decir, psicológico. Esto no es tiempo del sol o del reloj, no es tiempo cronológico, es tiempo psicológico. Si yo digo, yo tengo que mejorar en matemáticas, pero no, a lo mejor no puedo. ¿Por qué no puedo? Pues pueden ser muchas causas. Para empezar, no me gusta. O sea, la actividad no me gusta. Segundo, me cuesta trabajo, me genera tensión estar con números, no le entiendo. Entonces entro en un conflicto de forzarme a algo que es, o sea, ¿qué son las matemáticas? Es conocimiento. ¿Y qué habíamos dicho que es conocimiento? Habíamos dicho que conocimiento siempre es fragmentación. Y conocimiento es el pasado. Entonces, si nos ponemos a pensar por qué tiene que el ser humano creerse, porque es una historia que se cree, una idea es una historia. ¿Por qué se tiene que creer el ser humano que tiene que mejorar en matemáticas? Si matemáticas simplemente es un conocimiento más académico, pero que ni siquiera es un todo, es una parte.
Las matemáticas se desarrollaron a través de los milenios mediante acumulación, mediante el más, más y más. Eso es exactamente lo que es la educación, es el más. Hoy más que ayer y mañana más que hoy. ¿Y esto qué? ¿Quién participa en esto? Principalmente el cerebro. Entonces, imagínense un cerebro que por alguna razón no quiere, no está en capacidad de almacenar y memorizar números, que esas son las matemáticas. Y esto genera muchos conflictos interiores en esa persona. O como la persona se ha creído eso, y a lo mejor las personas de alrededor, educativas y todo, le han dicho, no, es que tú eres muy malo en matemáticas, tú tienes que mejorar las matemáticas. Si tú te lo crees, entras en un terrible conflicto. El conflicto es psicológico. ¿Por qué? Porque como estamos acostumbrados a comparar, porque el decir que tú eres malo y tú tienes que ser mejor en matemáticas es una comparación, es una medición. Se te ha medido como si el ser humano fuera una máquina que sale de una fábrica y dice, a ver esta máquina le vamos a hacer las pruebas. Al ser humano se le hacen pruebas en la escuela también. Y a las máquinas en una fábrica se les hacen pruebas, a ver si funciona esto. No, está fallando. No, algo falla, tenemos que corregirlo. Y hasta que la máquina no está en perfectas condiciones, a lo mejor hay que cambiar una parte o lo que sea, no sale no recibe el visto bueno para salir al mercado. Pero eso está bien para una máquina. Una máquina no es algo vivo. Pero el ser humano es un ente vivo. Entonces, un ente vivo tiene componentes muy delicados. Entonces, no es de que se ha dado el ejemplo se puede el ejemplo hacer con muchas cosas. Esto nada más es un ejemplo. Las matemáticas. Pero les voy a dar un ejemplo ahora por el otro extremo. Imagínense que yo soy muy bueno en matemáticas. Y me dice, no, es que eres fenomenal en matemáticas. Eres el mejor de tu generación, del salón, como dicen, o de la clase. Eres el mejor. De todos tus compañeros, tú sacas las mejores calificaciones, aprendes eres el que más rápido aprende, entiendes todo prácticamente rápido. Entonces, ¿qué ocurre contigo? O sea, ¿qué ocurre conmigo si yo soy muy bueno en matemáticas? Soy el mejor. Y claro, si soy el mejor quiere decir que no me cuesta trabajo. A lo mejor hasta me gusta. No es necesario, ¿eh? Igual puede tener un talento, pero no es que uno le tenga pasión a la materia. Puede ocurrir también, ¿eh? Pero puede coincidir las dos. Es que hay todas las variantes. Pero lo que voy es esto. Yo soy buenísimo en matemáticas. Saco las mejores calificaciones cada vez. No me cuesta trabajo. No tengo que aprender casi nada. La memorización va casi automática.
Entonces yo genero una imagen, una, ¿cómo se dice? Una imagen de mí mismo. Y ahora entramos en el tema de la imagen. A ver, yo genero una imagen de mí mismo de que soy muy bueno en matemáticas, que soy mejor que los otros, porque yo me comparo y en la comparación yo salgo muy bien, ¿no? Entonces,